Bueno, y tengo aquí en el estudio a alguien, pues a quien conozco desde hace muchísimos años, don Carlos Sánchez de Roda. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, estupendamente. Acérquese un poquito al micro, o acérquese el micro a usted. Perfecto, vamos allá. Don Carlos Sánchez de Roda, pues es una de las personas que más ha investigado el 11M, los atentados del 11M, que más ha sometido a escrutinio las investigaciones oficiales, y acaba de sacar un nuevo libro. Un libro, pues no demasiado grueso, es decir, no es un tochazo, donde analiza punto por punto, además con una minuciosidad pues digna de un forense, lo que es la estafa fundamental de las investigaciones oficiales del 11M. El 11M es el único atentado del mundo donde se hicieron desaparecer todas las pruebas y se las sustituyó por una prueba falsa, la famosa mochila, que no era una mochila, de Vallecas, a partir de la cual se construyó la versión oficial. Aquí, don Carlos, usted lo que hace es centrarse en el análisis de la desaparición de las pruebas. Explotaron 10 bombas en 4 trenes. Además, otras 2 bombas fueron desactivadas por los TEDx. Y, oiga, increíble, habiendo 10 focos de explosión de 10 bombas en 4 trenes, todo eso se hizo desaparecer. Y aquí usted va tren por tren, vagón por vagón, dando los detalles de cómo se hizo desaparecer. Bueno, ha hecho usted un trabajazo, don Carlos. Pues muchas gracias, don Luis. La verdad es esa, o sea, es que si inmediatamente después de las explosiones los trenes se hubiesen volatilizado, hubiesen desaparecido completamente, toda la investigación, todo habría sido lo mismo, se habría llegado exactamente a la misma sentencia, porque la sentencia, como usted sabe bien, no se basa en absoluto en nada de los trenes. Nada salido de los trenes ha conducido a ninguno de los puntos que al final salen en la sentencia. Así todo es. Procede de la bolsa de Vallecas, complementada con la Kangoo también, que luego apareció también allí en Alcalá. O sea, es que lo del 11M es alucinante, porque nos dicen, no, han estallado en los trenes bombas compuestas por dinamita goma 2 eco, con unos teléfonos Triumph actuando como iniciadores y unos detonadores que salieron de Mina Conchita. Y dices, bueno, usted dice que ha estallado esto porque en los trenes ha encontrado restos de los teléfonos móviles o restos de los detonadores o dinamita goma 2 eco. Dice, no, en los trenes no hemos encontrado nada, se ha desguazado todo. Pero en una comisaría de policía, 18 horas después de la masacre, apareció una bolsa con esas cosas. O sea, que me está usted montando toda una versión oficial a partir de algo que no hay ninguna demostración de que estuvieran los trenes, y es más, hay demostración de que lo que en los trenes estalló no pudo ser como esa bomba que apareció 18 horas después de la masacre, porque resulta que esa bomba falsa tenía metralla y en los trenes no estalló nada que tuviera metralla, ¿no? Es que es alucinante todo. Y lo peor es que ha colado ante la prensa, ante las fuerzas de seguridad y ante la propia justicia, y ya está, aquí paz y después gloria. Es así, cuando se pregunta ahora, todavía han pasado 21 años ya de la masacre, ¿qué pasó con el 11M? Si ya se dice la versión oficial, hay una sentencia, se sabe quién fueron los autores, y no hay más que hablar del asunto. El asunto está cerrado y eso así se va. Y sobre lo que decía usted de las bombas que no aparece nada, hubo incluso dos mochilas que fueron desactivadas por los TEDx, y de esas tampoco se conserva absolutamente nada. O sea, no se consiguió recoger nada de los artefactos, ni siquiera de las 2 que fueron desactivadas directamente por la comparativa con otros casos, terroristas o no terroristas, es demencial, porque mientras que, por ejemplo, en un accidente del metro de Valencia se conservó el tren accidentado durante más de 2 años bajo una lona para que las víctimas, las compañías de seguros, quien quisiera, pudiera peritar aquello, aquí es que se hizo desaparecer todo en un plazo brevísimo, salvo un vagón que apareció al cabo de los años y que se ocultó a la propia justicia porque de él no aparecía mención en toda la instrucción judicial. Todo lo demás
en menos de un mes ya estaba desguazado. 90 toneladas de material desaparecieron y nadie sabe a dónde fueron. Sí, hubo un testigo que decía, pues eso son las 90 toneladas, es el material que se retiró de los trenes todavía cuando estaban en su sitio de las explosiones. Antes de desguazarlos, antes de retirarlos, de ellos se retiraron ingentes cantidades de material. Eso se sabe directamente porque hay pruebas directas del tren de Atocha y el tren de Tellez. En el tren de Tellez, como estaba a la vista del público, se vio los camiones, se cargaban y se los llevaba el material. E incluso hay una conversación, una información que dieron desde la cadena SER en directo. Alfonso Ojea hablaba en directo desde la calle Tellez y decía que se estaban llevando esos camiones de allí, y entonces baja, estaba hablando desde una portal, de un balcón de una casa que estaba allí al lado, baja, vuelve a subir, y entonces dice que esos camiones se llevaban a las instalaciones de la Policía Científica en el barrio de Canillas. Eso está dicho, nadie lo ha desmentido y nadie ha investigado el asunto. Generalizando, porque la peripecia de cada tren fue distinta, pero salvo un vagón que encontramos al cabo de los años escondido en una empresa llamada Tafesa, que cerró, salvo ese vagón, pues más o menos lo que pasó con los demás es: estallan y entonces in situ pum, 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 arramblan con todo lo que pudiera tener pruebas. En total, unas 90 toneladas. Eso se lleva, no se sabe a dónde. Puede ser que al complejo policial de Canillas, puede ser que a otra parte, porque desaparece. No deja rastro en el sumario, todo lo que podía tener pruebas. El resto, las estructuras de los vagones accidentados, se lleva a otro sitio, se desguaza, se vende como chatarra, y entonces tenemos por un lado los vagones achatarrados, salvo esas 90 toneladas de pruebas que desaparecen, y lo que es peor y más sangrante, todas las pertenencias de las víctimas recogidas ahí, salvo una parte de las cuales que se entregó a las familias, pero todo lo demás, que podía haber servido también como prueba, se incineró en el vertedero de Valdemín Gómez. Hay que fastidiarse. Es decir, fue una tarea, yo creo que premeditada, como deja usted bien claro, de destrucción de pruebas, pero de forma masiva. Sí, eso yo creo que fue más desde el principio, porque el caso del tren de Santa Eugenia estaba como predeterminado desde el primer momento. O sea, cuando se hace la inspección ocular el mismo día 11 por la mañana, se hace el acta de la inspección, como se hace en todos los demás trenes, y entonces, así como en todos los otros 11 explosiones, 10 explosiones más, se dice que hubo, los policías científicos escriben en el acta que se produjeron explosiones, sin más datos, sin decir que había estallado ni dónde. Llegas al acta de Santa Eugenia y ves escrito que en el vagón cuarto, en el centro del mismo, entre las puertas fulanita y menganita, encima de 3 asientos laterales, hizo explosión una mochila. Sí. Eso se dice exclusivamente. En ese vagón, que es la excepción, todos los demás lo que se hizo es eso: quitar todas las pruebas, hacerlas desaparecer, los vagones desguazarlos y venderlos como chatarra. Pero hay un vagón que se escapa, que es este del tren de Santa Eugenia, que en ninguna parte queda rastro en el sumario, es decir, lo escamotean, pero lo guardan. Y además, desde el principio, efectivamente estaba predeterminado, porque las inspecciones oculares de los demás pues eran así un poco como genéricas, pero en esta no, en esta entraban a decir dónde había explotado la bomba. Y además, lo que decían era mentira, porque no había explotado ahí, había explotado en otro lado. Es muy curioso, y se mantiene esa mentira de dónde había explotado la bomba durante todo el sumario y durante toda la instrucción sumarial y durante todo el juicio. Y el vagón en sí se esconde, y lo encontramos al final por casualidad, porque quebró la empresa donde estaba escondido ese vagón, que era Tafesa, y entonces de repente apareció. Y dio igual, porque al final cogieron y permitieron que también fuera desguazado por no sé, por gente, por chatarreros. Sí, se llevaron los restos unos chatarreros que entraron allí en el taller de Tafesa y se lo llevaron en camiones cuyo tráfico dirigía la Policía Municipal. Sí, o sea, bajo supervisión de la Policía Municipal de Madrid fue achatarrado también ese vagón. Con la salvedad de que todo eso de Santa Eugenia ocurrió mucho después de la sentencia. Es decir, no se tuvo en cuenta para el juicio, como prueba, nada de lo ocurrido en ese tren. O sea, eso de que había prescrito, y todo esto ocurrió después. Hay hechos nuevos, como todos los hechos nuevos que se pusieron de manifiesto en la instrucción de la juez Corocillán.
que ocurrieron después de la sentencia. Sí. Y eso no se tiene Y en da cuenta. igual, nadie reabrió el sumario ni nada. Es tremendo. Bueno, el libro 11M, la investigación prohibida, de Carlos Sánchez de Roda, pues analiza, pero vamos, con precisión matemática, qué pasó con cada vagón, cómo se hicieron desaparecer las pruebas de cada vagón, cómo se achatarró cada vagón. Es decir, no hablamos a humo de pajas, de uy, hicieron desaparecer los escenarios del crimen. No, es que está todo documentado cómo hicieron desaparecer los escenarios del crimen. Es espectacular la labor que ha hecho don Carlos de examen de cada fotografía publicada en aquella época, cada vídeo, cada artículo periodístico, con lo que ha reconstruido toda esa labor de destrucción masiva de pruebas. Muchas felicidades, don Carlos, porque bueno, se nota que usted viene del sector ferroviario, y por tanto se tomó a pecho esto de qué narices han hecho con los yo lo vagones, viví ¿no? cerca, porque yo trabajaba en aquel momento, trabajaba en Atocha precisamente cuando el 11 me lo vi muy de cerca. Pues nada, muchas felicidades. Está editado por Ediciones La Tribuna. 11M, la investigación prohibida. Lo encuentran ustedes pues en Amazon y en las mejores librerías, entiendo. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, don Luis. muchísimas gracias a usted, don Carlos.